Hola máster, compañeros y compañeras. Bueno, sean bienvenidos a este recorrido por la historia de la filosofía, donde exploraremos las ideas y pensamientos que han moldeado nuestra comprensión del mundo desde la filosofía cristiana medieval hasta la posmodernidad. Bueno, veremos cómo los grandes pensadores han influido en la política y la ética y la comprensión humana. Bueno, comencemos. Bueno, hoy día voy a hablar sobre la filosofía cristiana medieval. Bueno, es un periodo crucial en la historia de la filosofía, que abarca desde el siglo V al siglo XV. Durante este tiempo, los pensadores cristianos buscaron lo que es la reconciliación con la fe, con la razón cristiana, creando una síntesis que influyó profundamente en la cultura occidental. Bueno, en este periodo medieval se caracterizó por la caída del Imperio Romano y el surgimiento del cristianismo como religión dominante. Bueno, en este contexto, los pensadores como San Agustín y Santo Tomás de Aquino lideraron la búsqueda de una filosofía que integrara la fe y la razón. Bueno, San Agustín escribió La ciudad de Dios, obra fundamental que relaciona lo que es la fe con la razón, y Santo Tomás de Aquino, por su parte, desarrolló la Suma Teología, una síntesis de aristotelismo y cristianismo. Bueno, la filosofía cristiana medieval sigue influyendo en la sociedad actual, porque el diálogo entre la fe y la razón sigue siendo relevante, y la ética y la moralidad siguen jugando un papel fundamental en la toma de decisiones políticas. Muchas gracias. Pensamiento de San Agustín y Santo Tomás de Aquino. San Agustín nació un 13 de noviembre de 354. Seguía una secta religiosa de Mali. Por lo que leí, este personaje se preguntaba que si Dios existe, ¿cómo puede permitir el mal? Y en mi opinión, y relacionado con la actualidad, conocemos a muchas personas que tienen el mismo pensamiento al ver tanta maldad a su alrededor. Ellos buscan una respuesta, pero en mi pensar, Dios sí existe. Pero a medida que pasa el tiempo, la maldad del ser humano se multiplica aquí en la tierra y solamente lo único que puede cambiar al ser humano es Dios. Y en el pensamiento de San Agustín también decía que la verdadera felicidad se alcanzaba con la salvación. Santo Tomás de Aquino nació entre 1224 y 1225. Este hombre quería tomar hábitos religiosos y su familia no estaba de acuerdo en lo que quería hacer. Como anécdota también se cuenta que su familia le envió una mujer bella para que lo haga pecar, pero con un palo encendido él la amenazó con quemarle la cara y la mujer huye. En mi opinión, y relacionado a la actualidad, muchas personas quieren seguir alguna religión y hay familias que no aceptan y no existe el apoyo. Y así como Santo Tomás, tienen muchas tentaciones para ser probados. El que resiste es el que verdaderamente quiere seguir el camino correcto. Maquiavelo y su influencia con la política en la actualidad, relacionado con lo que está pasando ahora. Puedo decir que Nicolás Maquiavelo nació en Florencia, Italia, el 3 de mayo de 1469 en pleno Renacimiento y falleció en el año 1527. Sus padres lo criaron con una buena educación, fueron personas de escasos recursos, pero tuvo una buena educación de tal manera que él aprendió muchas cosas. También podemos relacionar lo que es la política con lo que es la ciencia y la arquitectura, ciencia basada en la medicina, porque uno da a conocer, los doctores dan a conocer si una persona está enferma o delicada de salud, tienen que diagnosticar qué tienen y de allí buscar una cura. En la arquitectura también se basa en la parte de si una persona en sí ubica mal en los planos, tienen de saber organizar, ya que son futuros arquitectos para casas, edificios y así. Esto se encuentra en el libro El Príncipe, que fue en sí en 1513.
Se dice que este libro fue por Nicolás Maquiavelo, pero que fue escrito por el dedo de Satanás. Muchas gracias. Thomas Hobbes y Jean-Jacques Rousseau son dos filósofos políticos importantes para hoy en la actualidad. Thomas Hobbes es conocido por su obra Leviatán, donde expone que su teoría es del contrato social. Hoy en la actualidad la idea es de un poderoso Estado que proteja a los ciudadanos y que mantenga la estabilidad, que sigue siendo debatida en temas de seguridad nacional como los derechos individuales frente a la seguridad pública y la legitimidad del poder gubernamental en situaciones de crisis, tanto como Jean-Jacques Rousseau, que su obra es del contrato social, que en la actualidad sus ideas sobre lo que es la democracia participativa, la igualdad y la justicia social siguen influyendo lo que es en debate sobre los derechos civiles, también en la redistribución de la riqueza y la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas. René Descartes, conocido como padre del racionalismo, padre de la geometría analítica y padre de la filosofía moderna, desarrolló un método basado en la duda, el uso de la razón para llegar a una sola verdad, lo que sigue siendo relevante hoy en día, ya que existe mucha información, noticias verdaderas o falsas, ya que su enfoque nos enseña a cuestionar, a analizar críticamente lo que vemos y lo que sentimos. Su método también sentó bases de método científico, en la cual también es relevante hoy en día en muchas áreas como son medicina y ingeniería. Además, su idea entre la conexión entre la mente y el cuerpo ayudó también en la neurociencia moderna. Y por otra parte, en la ética y el pensamiento crítico, René Descartes nos ofrece herramientas para abordar problemas de manera lógica y fundamentada. Muchas gracias, Máster. Buenas tardes, Máster. El tema que me tocó exponer es las propuestas de Immanuel Kant y Friedrich Hegel. Una de las propuestas de Immanuel Kant consideraba que la naturaleza era un fin en sí mismo, no solo un medio para el beneficio humano. Otra era la educación. Decía que la educación es fundamental para el desarrollo humano. Y ahorita en la actualidad la educación es muy importante, ya que permite adquirir muchos conocimientos, habilidades y valores para mejorar la calidad de vida escolar y nuestra vida universitaria y nuestra vida futuro. Otra fue la propuesta de Friedrich Hegel, que era la dialéctica y la globalización. La relación entre la identidad y nacionalidad y la comunidad global. Pensamientos de Heidegger, que se relaciona muy bien con la realidad actual en la tecnología y su influencia en nuestra forma de ser y de existir. Esto se puede vincular como en la era digital estamos más desconectados de nuestra esencia y absorbidos en un entorno que nos distrae de una vida auténtica. En nuestra época la tecnología ocupa un lugar central en nuestras vidas y aunque parece facilitarnos el día a día, también nos aparta de nuestra esencia. Heidegger ya advertía sobre los peligros de la tecnología. No se trata solo de las máquinas o de los dispositivos, sino de cómo la tecnología cambia la manera de ver el mundo y de qué existe en él. Era digital significa reconocer por nuestro daserín y asumir nuestra responsabilidad por ser más que consumidores de las experiencias. Jürgen Habermas nos dice que su pensamiento crítico fue un aporte muy importante, además de que por el simple hecho de él haber nacido con el paladar hendido causó el rechazo continuo, ya que él no podía pronunciar bien las palabras. Se enfocó en este caso más a lo comunicacional por los medios impresos.
Nos explica que por el simple hecho de él haber nacido con esta discapacidad, crea por qué es importante en este caso la inclusión, no solo en el medio comunicacional, o sea, en la comunicación que hoy en día tenemos, sino que también genera en una esfera pública. Nos explica de que hoy en día en la vida cotidiana, en los espacios públicos, ya están implementando esta accesibilidad, como lo son las rampas, como lo son las señales en braille. Nos explica de que esto se busca ya que se necesita la inclusión para que todas las personas puedan disfrutar de una vida social plena. Además, las mismas plataformas digitales ya están implementando estas accesibilidades, como lo son la lectura automática y también como lo son los subtítulos. Nos explica de que esta inclusión se da ya que buscamos o se busca que todas las oportunidades sean iguales para todos. Buenas tardes, máster y compañeros. El día de hoy voy a hablar lo que es Naiset y la pérdida de fundamento. ¿Crees que mostrar caridad, compasión y bondad te hacen una persona vulnerable? Naiset, uno de los filósofos que marcaron de manera importante la filosofía posmoderna, que ha sido una gran influencia para los filósofos. En consecuencia, al aprecio de la vida, el sentido de la naturaleza y los insultos que fortalecen su exaltación son los valores. Debe adaptarlo al hombre, para lo que debe desfrujarse a Dios y tomar una figura a seguir como superhombre. Este personaje como un precursor de la modernidad, pues probablemente su mayor aportación es crecer a la idea de oponerse a ideas y valores del cristianismo o de cualquier otra doctrina. Incluso no pretende que se piense como él, sino que cada persona piense y sea el creador de sus propios valores y convicciones. Solo así logrará la evolución del ser humano. Muchas gracias. El pensamiento existencialista de Martin Heidegger fue un filósofo alemán que nació en 1889 y falleció en 1976. Él fue el principal exponente del existencialismo. Su obra más importante fue El ser y el tiempo en 1927. El ser es la existencia humana, inauténtica y auténtica. Auténtica porque se caracteriza por la angustia del ser para la muerte. Es el que nos revela la verdad de la existencia, en el que abre el ser y el sentido. Inauténtica es el que invade su existencia, el que se deja llevar de las opiniones o costumbres de los demás. Heidegger fue el primer teórico de la ecología que abordó los temas de la naturaleza y los planteó de forma integral. Él decía que el hombre debería de hacer de sus tierras sus hogares y sembrar para cosechar un futuro, poniéndoles cuidado. Bueno, en conclusión, en este recorrido hemos visto cómo la filosofía ha evolucionado a lo largo de la historia. Bueno, influyendo en nuestra comprensión, el mundo y nuestro lugar en él. Desde la síntesis de la fe y la razón en la Edad Media hasta la crítica a la modernidad en la posmodernidad. Cada pensador ha contribuido a nuestra comprensión, la condición humana. Gracias por su atención. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Adiós.